Zelensky debe irse. La mayoría de los países, seamos honestos, de la Unión Europea y el propio Estados Unidos ya están completamente hartos de Zelensky, ya quieren que este funcionario se retire de la vida política de Ucrania. Prácticamente ya les dijeron, en el momento justo vas a irte. No hay forma de que continúes al frente de este país, teniendo en consideración que la guerra hace mucho tiempo se ha perdido gracias a ti. Pero ¿qué vemos actualmente? Más de la mitad de las empresas extranjeras, primero, antes de irnos de lleno a la triste vida de Zelensky, que están actualmente, digamos que completamente abandonados. Pero antes de eso, todo empieza con las grandes compañías. Más de la mitad de las empresas extranjeras que en su momento anunciaron sus planes de abandonar Rusia después de que arrancó todo este conflicto entre Ucrania y Moscú, van a regresar. Ya han tomado la decisión de quedarse en Moscú por sobre todo un repunte en la actividad de los consumidores. Digamos que a pesar de que muchas compañías tuvieron que enfrentarse a la triste realidad de que los rusos sí tienen dinero y los europeos, los estadounidenses, la mayoría de estos países realmente ya no tienen recursos. Obviamente le costó mucho a empresas estadounidenses, al propio gobierno de Biden reconocer que ellos ya no son la potencia. Ya la mayoría de los ciudadanos, precisamente hoy estaba viendo un video de cómo están los ciudadanos estadounidenses consumidos en este tema de los estupefacientes, de estas sustancias ilícitas. Realmente estamos viendo la decadencia del gobierno, del pueblo incluso estadounidense, lamentablemente, y todo gracias a la forma en la que Estados Unidos está manejando sus políticas, la ayuda o la escasez de la misma, de los recursos. Definitivamente están llevando a los estadounidenses a la miseria que podemos observar incluso a través de las redes sociales. Obviamente todo esto nos lleva también a ver cómo tienen que regresar, como decimos comúnmente en México, con el rabo entre las piernas para pedir perdón a los rusos, para pedir perdón a Vladimir Putin y solicitar la oportunidad de vender un par de sus productos en su país, porque ellos sí tienen dinero. Y es precisamente este repunte de la actividad del consumidor, el hecho de que los rusos sí pueden pagar lo que los europeos y los estadounidenses no, lo que impulsa a diversas compañías, marcas de cosméticos como Avon. Incluso también ya regresaron la empresa de bienes de consumo Reckitt, así como el productor francés de gas industrial Air Liquide. Todos estos están regresando. Se encuentran entre las 2.173 empresas extranjeras que continúan operando en Rusia. Al mes de mayo, precisamente, se daba a conocer cómo esas compañías se quedaron, porque sabían que en Rusia sí iban a conseguir beneficios económicos, a diferencia de permanecer solo en la Unión Europea. Según los datos recopilados por la Escuela de Economía de Kiev, alrededor de 1.600 empresas abandonaron o redujeron sus operaciones en Rusia. Pero estamos hablando de más de 2.170 empresas que se quedaron. ¿Y por qué lo dice la Escuela de Economía de Kiev? Porque al único que le importa esto es a Zelensky. Este berrinche empezó después de que se revelara precisamente que la mayoría de las empresas de sus patrocinadores se quedaron en Rusia. Y este es el berrinche. ¿Cómo vas a quedarte en Moscú? ¿Cómo vas a seguir operando en este país que tiene una guerra contra mí? Esta soberbia también es una de las valiosas circunstancias que le han llevado a Zelensky a perderlo prácticamente todo.
en que vemos cómo todas estas compañías prefieren quedarse en este país, sobre todo en el tema de los vehículos. Mucho dinero se perdió gracias a este grupo económico, porque cometieron el error de salirse, y quienes sí pueden comprar un vehículo son los rusos, y ahora están comprando vehículos chinos, cuando antes uno no pensaría precisamente darle la oportunidad a uno de estos vehículos, sobre todo cuando tienes a cualquier otro país dispuesto a entregarte una gran cantidad de recursos y oportunidades. ¿Qué estamos viendo ahora? Este primer berrinche de Zelensky, después de que se revelara, por supuesto, que muchas compañías no van a dejar a Rusia a pesar de todas las sanciones y a pesar de todo lo que intentan. Pero también existe la segunda parte del plan. Este plan que tiene la intención de utilizar las ganancias de los activos rusos congelados para comprar armas para Ucrania. Y este intento de la Unión Europea y del propio Estados Unidos se ha congelado, al igual que los recursos rusos. Se quedó completamente parado, estancado, porque existe una gran resistencia gracias a Ucrania para que estos recursos no se utilicen. Ucrania, por una gran resistencia por parte de Hungría. Gracias al primer ministro Víctor Orbán, la Unión Europea está en pie. Gracias a Hungría. Porque si llegaran a utilizar los activos rusos, la Unión Europea se va a desplomar. Casi aproximadamente 200 mil millones de dólares tiene Rusia en su poder de activos de la Unión Europea. Están dispuestos a perder los activos de la Unión Europea en Rusia. Obviamente todo esto acusando a Moscú de tomar los recursos, y no es posible que hagan esto, no es posible que se permita este tipo de bajezas. Pero seamos honestos, ¿quién es el que está realmente robando recursos? La Unión Europea, Estados Unidos, son los que hicieron este plan. ¿Quién es el que está tratando de que sus activos no se los lleven, no se queden con todos los recursos de los ciudadanos rusos? Efectivamente, Moscú. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, fue quien reconoció precisamente la idea que tiene este grupo de tomar los activos rusos, de quedárselos ya sin ningún problema, porque los ministros de Asuntos Exteriores de todo este gremio aprobaron un marco legal para imponer un impuesto a las ganancias extraordinarias sobre los ingresos precedentes de los fondos de Rusia, y utilizar el 90% de estos ingresos para respaldar el esfuerzo bélico de Kiev. Obviamente Rusia no lo va a permitir. Rusia ya tiene su decreto lanzado por el propio presidente Vladimir Putin para evitar no solo el uso de los recursos, sino también, y afortunadamente, digamos que recuperar los activos en el momento en el que la propia Rusia se queda con los recursos de este país. Esperemos que esto funcione, sobre todo porque si la Unión Europea se llega a apoderar de estos 300 mil millones de dólares, estaríamos hablando del inicio de una guerra ya no solo entre la Unión Europea y Estados Unidos, sino también una guerra económica que pone en riesgo los recursos de la mayoría de los países. El jugar con tus activos, yo me los quedo, tú me regresas el golpe, es muy preocupante para la política y la economía del resto del mundo. Y finalmente también tenemos que tener en consideración sobre la legitimidad de Ucrania. ¿Cómo le vas a dar estos recursos a Zelensky cuando él ya no es presidente de este país? ¿Cómo le vas a dar los recursos de los rusos a una autoridad que ya no controla Ucrania? Porque finalmente Zelensky
ya no es el presidente legítimo de Ucrania. Y esto lo dijo el presidente Vladimir Putin. Porque digan lo que quieran, la Unión Europea o el propio Estados Unidos, Putin sí llevó a cabo un proceso electoral. ¿Que muchos dudan de su proceso? Ok, es entendible, pero hizo unas elecciones. Y Zelensky tomó la decisión de no llevar a cabo un proceso electoral. Y de acuerdo con la constitución rusa, que es algo muy interesante cuando Putin lo reconoce, porque Putin sí sabe, a diferencia de Zelensky, la constitución rusa, si bien tiene un apartado en el tema de las guerras, dice precisamente que el parlamento sí puede continuar siendo líder del país si hay un conflicto bélico, pero el presidente no. Ya no tendrías presidente, solo una especie de consejo. Bajo esta ley marcial, el consejo sería el Congreso ucraniano. Y Zelensky ya no es el líder de Ucrania legalmente hablando, porque su constitución así lo dice. Si quieres saber más detalles de todo eso, te espero en mi canal, Gaby López Informa, donde vamos a hablar más detalladamente de lo que reveló el presidente ruso Vladimir Putin y sobre todo cómo Zelensky está usurpando un lugar que no le corresponde legalmente hablando y de acuerdo con la constitución ucraniana, y cómo el resto de los países lo aprueban, lo apoyan e incluso quieren darle dinero para mantener ese mismo cargo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.